El dividido reino de Israel, las causas de la división de las 12 tribus. La unidad de las 12 tribus de Israel. Los patriarcas y la promesa de Dios. La historia de las 12 tribus de Israel comienza con los patriarcas, los antepasados fundadores de las tribus. Abraham, Isaac y Jacob, conocido como Israel, jugaron un papel fundamental en la formación de la identidad israelita. Dios hizo promesas específicas a estos patriarcas, que incluían la promesa de una tierra para sus descendientes. Jacob, en particular, tuvo un encuentro divino en el que su nombre fue cambiado a Israel, lo que simboliza la lucha y la relación especial entre Dios y el pueblo de Israel. La época de la liberación de Egipto. La unidad de las tribus de Israel se fortaleció durante el periodo en el que vivieron en Egipto como esclavos. La opresión y la esclavitud bajo el faraón egipcio los unieron en torno a un objetivo común, la liberación. Dios eligió a Moisés para liderar a los israelitas fuera de Egipto, un evento que se conmemora en la festividad de la Pascua. Durante su travesía por el desierto, los israelitas recibieron la ley, incluyendo los 10 mandamientos, que establecieron una base moral y legal para su identidad como pueblo. La época de los jueces y los primeros reyes. Después de la conquista de Canaán, las tribus de Israel se organizaron bajo un sistema de jueces, líderes locales que emergían en momentos de crisis y guiaban al pueblo. Algunos de los jueces más conocidos incluyen a Gedeón, Débora y Sansón. A medida que las amenazas externas e internas aumentaron, los israelitas solicitaron un rey para unificarlos y dirigirlos en tiempos de guerra. Las causas de la división. Descontento con la monarquía de Salomón. A pesar de la gran sabiduría y esplendor de Salomón, su reinado fue un periodo de centralización del poder en Jerusalén. Construyó el primer templo en Jerusalén, una obra monumental, pero para financiarla, impuso tributos pesados y requirió trabajo forzado. Esto causó descontento entre las tribus del norte, que sentían que estaban soportando una carga desproporcionada. La rebelión de Jeroboam y la división del reino. Jeroboam, un líder de la tribu de Efraín, encabezó una rebelión contra la dinastía de David después de la muerte de Salomón. Esto llevó a la división del reino en dos entidades separadas, el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. La rivalidad entre estas dos entidades se convirtió en una característica constante de la historia de Israel. La centralización religiosa en Jerusalén. Un aspecto religioso significativo de la división fue la centralización de la adoración en Jerusalén. El templo de Salomón se convirtió en el centro religioso de la nación, y Jerusalén en sí misma se consideraba el lugar donde Dios había elegido poner su nombre. Jeroboam, al temer que sus súbditos viajaran al sur para adorar en Jerusalén, estableció sus propios lugares de adoración en el norte, lo que llevó a la idolatría y la apostasía. Factores tribales y geográficos. Además de las cuestiones políticas y religiosas, los factores tribales y geográficos también jugaron un papel en la división. Las tribus del norte tenían identidades tribales más fuertes, lo que a veces generaba conflictos con la dinastía de David en el sur. La geografía también influyó en la división, ya que el norte estaba más expuesto a las influencias extranjeras y al conflicto con los reinos vecinos, mientras que el sur estaba más aislado. El reino de Israel y el reino de Judá. El reino de Israel, reino del norte. El reino de Israel, compuesto por las tribus del norte, tuvo varios reyes a lo largo de su historia. Jeroboam fue el primer rey y estableció una capital alternativa en Siquem y luego en Samaria. A pesar de algunos periodos de estabilidad, el reino experimentó una serie de conflictos internos y externos. En el siglo VIII a.C., el profeta Elías se enfrentó a los profetas de Baal, lo que simboliza el conflicto entre la adoración de Dios y la idolatría en el norte. La desobediencia y la falta de arrepentimiento llevaron a una serie de profetas que advirtieron sobre la inminente destrucción de Israel. El reino de Judá, reino del sur. El reino de Judá, con Jerusalén como su capital, mantuvo una línea de reyes de la dinastía de David. Aunque enfrentó desafíos, como las amenazas asirias y babilónicas, también experimentó momentos de estabilidad.
Durante este periodo, surgieron profetas notables como Isaías y Jeremías, cuyos escritos son parte integral de la tradición bíblica. A pesar de la desobediencia y la apostasía en algunos momentos, Judá mantuvo una conexión más fuerte con la tradición religiosa de Israel y, en última instancia, la supervivencia de la identidad judía. Las consecuencias de la división. La diáspora de las tribus del norte. La conquista asiria del reino de Israel en el año 722 a.C. resultó en la dispersión de muchas de las tribus del norte. Se las llevó como prisioneras y fueron reubicadas en diferentes regiones del vasto imperio asirio. Esta dispersión llevó a la pérdida de la identidad tribal y, con el tiempo, estas tribus se convirtieron en las tribus perdidas de Israel. Se ha especulado mucho sobre su destino y su posible influencia en la historia de otras naciones. El exilio de Judá y la supervivencia de la identidad judía. El exilio babilónico de Judá en el año 586 a.C. fue un evento traumático. Babilonia destruyó el templo de Jerusalén, el epicentro de la vida religiosa y cultural de Judá. Los líderes y las élites de la sociedad fueron deportados a Babilonia, lo que marcó el comienzo de un periodo de exilio conocido como el cautiverio de Babilonia. Durante este tiempo, los judíos mantuvieron su identidad y religión, y comenzaron a desarrollar prácticas religiosas que servirían como base del judaísmo posterior. La memoria de la unidad perdida. La memoria de la unidad perdida de las 12 tribus de Israel siguió siendo una parte fundamental de la tradición judía. La liturgia, las oraciones y las festividades judías a menudo hacen referencia a la esperanza de la reunificación de todas las tribus. La festividad de Pesaj, Pascua, es un ejemplo de una festividad que conmemora la unidad de las tribus durante su liberación de Egipto. Reflexiones sobre la división de las tribus de Israel. Lecciones de la historia. La historia de la división de las 12 tribus de Israel ofrece lecciones valiosas sobre la importancia de la unidad, la cohesión y la identidad en la formación de una nación. La división, provocada por una serie de factores complejos, tuvo consecuencias significativas que perduraron en la historia. La continuidad de la tradición judía. A pesar de las divisiones históricas y las diásporas, la tradición judía ha perdurado a lo largo del tiempo. La sinagoga se convirtió en el centro de la vida religiosa judía, y el estudio de la Torá se convirtió en la piedra angular de la identidad y la cohesión judías. La memoria de las 12 tribus sigue viva en la liturgia y la cultura judía, y la esperanza de un futuro regreso de todas las tribus sigue siendo una parte integral de la identidad judía. La división de las 12 tribus de Israel es un episodio complejo en la historia del pueblo judío que ha influido en su desarrollo a lo largo de los siglos. Las causas de la división son diversas e incluyen factores políticos, religiosos, culturales, tribales y geográficos. Las consecuencias de esta división se manifiestan en la dispersión de las tribus del norte, la supervivencia de la identidad judía durante el exilio y la memoria de la unidad perdida. Esta historia es un recordatorio de cómo los eventos del pasado continúan influyendo en la vida y la fe de un pueblo a lo largo de la historia. Gracias por ver este vídeo. Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento por ser parte de nuestra comunidad. Es un honor contar con oyentes tan dedicados y apasionados como ustedes. Gracias por su continuo apoyo y por ser una parte fundamental de nuestro viaje. En nuestro canal de YouTube, Rompiendo Paradigmas, hemos tenido el privilegio de explorar temas fascinantes, desde la historia de personajes influyentes hasta debates contemporáneos que desafían nuestras creencias. Cada semana, trabajamos arduamente para llevarles contenido interesante y educativo que inspire el pensamiento crítico y promueva la curiosidad. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, los invitamos a hacerlo. Suscribirse es la mejor manera de estar al tanto de nuestros últimos vídeos y de unirse a nuestra comunidad en línea. También nos ayuda a seguir creciendo y creando contenido que responda a sus intereses y necesidades. Además de la suscripción, los animamos a que compartan nuestros vídeos con amigos, familiares y colegas que puedan disfrutar de nuestro contenido. Juntos, podemos expandir nuestra comunidad y continuar explorando y rompiendo paradigmas. Gracias de nuevo por su apoyo continuo.
Esperamos seguir siendo una fuente de conocimiento, inspiración y diversión en sus vidas. Suscríbanse, activen las notificaciones y únanse a nosotros en nuestro apasionante viaje en Rompiendo Paradigmas. Con gratitud y entusiasmo, Rompiendo Paradigmas.